Para seguir con las actividades de la Semana del Cerebro, damos la bienvenida a la doctora Eliana Barrios de Tomasi, quien es química de los alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2008 obtuvo el título de doctor en Ciencias del Comportamiento con opción Neurociencias por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador titular A del Laboratorio de Farmacología y Conducta del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación que desarrolla actualmente está dirigida a la conducta alimentaria, adentrándose específicamente en la adicción a los alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Actualmente se enfoca en la desnutrición materna, el efecto en el peso corporal y la liberación de distintas hormonas, péptidos y neurotransmisores en crías de ratas Wistar. Es docente tanto en la licenciatura de médico veterinario y zootecnista como en los posgrados de nutrición translacional y ciencias del comportamiento opción neurociencias. Cuenta con diversos artículos científicos publicados en revistas de alto prestigio y difusión en nivel internacional. Ha publicado varios capítulos en libros científicos, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el reconocimiento de Investigador Nacional 1 y es perfil PRODEV. Y el día de hoy nos compartirá parte de su experiencia a través de la charla Desnutrición materna y leptina. Muchas gracias, Eliana, por haber aceptado la invitación y por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, Mónica. Gracias a Maricela Hernández también por la invitación. Bueno, como comentaba la doctora Mónica recién, bueno, les voy a comentar sobre la desnutrición materna y leptina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede justamente, no? Cuando las madres están embarazadas, pues es un grupo vulnerable, ¿no? Que este grupo vulnerable, en el sentido de que pues están con las defensas un poco más bajas, son más proclives a tener alguna enfermedad, y si hay esas carencias nutrimentales, puede causar justamente que la cría o el producto tenga cierto retardo del crecimiento fetal, un menor tamaño de peso. En esta etapa también hay un incremento del requerimiento nutrimental. Entonces, comentaba recién justamente esa parte, ¿no? De que en este periodo es un periodo vulnerable en ese sentido y va a producir que cuando hay una carencia de nutrimentos, pueda causar en la cría o en el producto un retardo del crecimiento fetal o un menor tamaño de peso, ¿no? Y a la vez, bueno, se conoce que justamente todo este periodo de embarazo y posterior, cuando el producto, la cría tiene problemas justamente de menor tamaño y peso, pues se sabe que puede producir una obesidad en la edad adulta, ¿no? Esto justamente se dio en la época de la hambruna holandesa. Sucedió que cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Guerra Mundial, se dan cuenta de que muchas madres que habían quedado embarazadas en ese periodo habían sufrido de esa parte de desnutrición, ¿no? O sea, a raíz de toda la guerra y eso, entonces las madres habían quedado desnutridas y posteriormente vieron que los efectos de la descendencia era un incremento mayor de obesidad, ¿no? O sea, estas personas que en este periodo del embarazo habían perdido ciertos requerimientos nutrimentales, pues habían tenido hijos que en la edad adulta habían sido obesos. Y bueno, también se sabe que durante la lactancia hay un periodo de recuperación, ¿no? Es un periodo donde la madre pues está aportando una gran cantidad de nutrientes al bebé, y entonces en este periodo de recuperación puede producir que en la infancia, que en este periodo sea un crecimiento compensatorio. Eso causa justamente que haya un incremento de peso corporal y de acumulación de tejido graso en la edad adulta. Entonces, una de las causas, justamente, como podemos ver, en México hay muchísima desnutrición, ¿no? Sobre todo en lo que es la parte sur de México,
hay una buena cantidad de desnutrición. En la parte norte es donde casi no hay, y mucho tiene que ver por estar pegados a Estados Unidos, ¿no? Pero la parte sur es donde el efecto se puede observar, al grado que podemos tener una desnutrición semejante a lo que sucede en África, ¿no? Los países del centro pues tienen de 30 a 40% o de 20 a 30% dependiendo del estado, la cantidad de desnutridos. A nivel mundial, pues también, ¿no? O sea, tenemos de un 5 al 19% de desnutrición. Le comentábamos recién que, bueno, nos comparamos con algunos países de África, tenemos comparación también con algunos países de Sudamérica, en la cual, bueno, pues a causa de todos estos, de la crisis económica, de la crisis de alimentos y todo eso, bueno, hay una gran desnutrición, ¿no? Y por otro lado, bueno, también tenemos un efecto en la obesidad, ¿no? México es un país en que es el segundo país a nivel mundial de desnutrición adulta y el primer país en desnutrición infantil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la diferencia entre sexos, observamos que, por ejemplo, en el sobrepeso hay un sobrepeso mucho mayor en los varones que en las mujeres, ¿no? En este caso, bueno, esta es del 2012 y esta es del 2018, que es la última de la encuesta que se realizó por el ENSANUD. Y observamos, bueno, que el sobrepeso también es mayor en ambos casos que la obesidad, sobre todo en los hombres. Y en las mujeres observamos que, bueno, el sobrepeso se incrementó en el 2018 a diferencia del 2012 y que la obesidad, bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Pero hay mayor obesidad en mujeres que lo que hay en hombres. Y uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años y uno de cada 3 entre los 6 y los 19 padece sobrepeso u obesidad, que era lo que comentaba recién, que a raíz de esto, bueno, somos un país de niños con sobrepeso, ¿no? Y el primer nivel a nivel mundial, ¿no? Y uno de cada 8 niños y niñas menores de 5 años padece desnutrición crónica, lo cual esto lleva justamente a lo que les comentaba recién, o sea, esa desnutrición crónica puede llevar finalmente a una obesidad o a una desnutrición. Y en este sentido, bueno, tenemos que la madre desnutrida justamente va a tener un bebé desnutrido o puede causar la mortalidad, ¿no? Dependiendo también del periodo en que la madre se queda embarazada, por ejemplo, si la madre es desnutrida y se queda embarazada, no sé, los primeros meses de embarazo puede perder al producto, ¿no? Pero si ese bebé se nace, al mismo tiempo puede ser un niño desnutrido, en la edad adulta y ser, un niño desnutrido en la edad infantil o un adulto desnutrido, ¿no? Y al final de cuentas, por otro lado, puede ser también esta desnutrición que causa la obesidad, ¿no? En la edad adulta. Entonces puede tomar estos dos caminos, o sea, obesidad o mantenerse la desnutrición. ¿Cuál es la diferencia? Justamente que posiblemente en este periodo, bueno, el acceso a los alimentos pudiera permanecer escaso, ¿no? Y en este caso, el acceso a los alimentos que son a lo mejor altos en grasas o carbohidratos, el niño ya en la edad adulta ya tiene mucho más acceso a ellos o más disponibilidad o tiene un mejor trabajo y económicamente le está yendo muy bien. Entonces eso hace que la persona vaya en busca de alimentos más apetecibles, lo cual pueda producir esa obesidad. Entonces, bueno, se sabe que la desnutrición es un estado metabólico en el cual uno o varios nutrientes esenciales para la homeostasis no se encuentran en proporciones adecuadas, ¿no? Entonces, en este periodo, que es un periodo tan importante del crecimiento y de la reproducción,
pues es importante que las condiciones de alimentación sean las adecuadas, ¿no? Para evitar justamente ese bajo peso al nacer y posteriormente la hiperfagia y la obesidad, ¿no? Ahora, como ya se sabe, bueno, pues la obesidad justamente conlleva otras distintas enfermedades, ¿no? Hipertensión, diabetes tipo 2, todas esas que van vinculadas con la obesidad. En este sentido, bueno, tenemos una serie de sustancias, de neurotransmisores, de sustancias periféricas que están relacionadas tanto con el hambre como la saciedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sustancias hipofágicas, la colecistoquinina, la serotonina, el cortisol, la corticotrofina, la leptina, somatostatina, enterostatina, bombacina y glucocorticoides, todos estos van a ser componentes hipofágicos, ¿no? Que se van a liberar dependiendo del estado nutricio de la persona, que se liberan para producir justamente la saciedad, ¿no? Y por otro lado están los componentes hiperfágicos, el neuropéptido Y, la galanina, los opioides endógenos, la grelina. Entonces, bueno, la leptina, como comentaba el título, es justamente una hormona que está liberándose a nivel periférico y que actúa muy cercanamente con lo que es el neuropéptido y con la grelina. Para producir ya sea hambre o saciedad, ¿no? Y bueno, enseguida se los voy a explicar adecuadamente. Entonces, estas sustancias, porque algunas son hormonas, proteínas, péptidos, etcétera, están todas se liberan a nivel periférico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estómago va a liberar grelina para producir hambre cuando se siente que hay una escasez de ciertos nutrientes, ¿no? Después la leptina también se libera por el tejido adiposo justamente cuando la grasa disminuye. En el páncreas van a liberarse ciertos péptidos que están también involucrados, bueno, todos estos van a estar involucrados a nivel cerebral para producir la conducta, ¿no? Ya sea la saciedad o el hambre. Y el cortisol, que básicamente es el que se libera en estados de estrés, bueno, también lo vamos se libera por las glándulas adrenales, también va a afectar pues la conducta alimentaria, ¿no? En el caso hay personas, por ejemplo, que ante un estrés crónico o un estrés fuerte, pues lo que va a suceder es que el cortisol va a decrementar el consumo de alimentos. Pero por otro lado, también hay personas que ante un estrés crónico pueden actuar de manera contraria, ¿no? O sea, que incrementan su consumo al grado que no pueden controlar esta conducta. Entonces, el cortisol sí es muy variable, no viene ligado pues tanto a la conducta de saciedad y hambre, sino más bien va ligado a otros factores, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la leptina, como comentábamos recién, o sea, la leptina se libera por el tejido adiposo, ¿no? Entonces, este tejido adiposo, si en el caso de las personas que han tenido que tienen suficiente tejido adiposo, pues van a liberar la leptina, y esta leptina entonces va a actuar en el hipotálamo, decrementando el neuropéptido Y, ¿sí? O sea, es inversamente proporcional lo que sucede entre la leptina y el neuropéptido Y. Entonces, se libera leptina, se decrementa el neuropéptido Y. Y cuando el neuropéptido Y, que comentábamos recién, que es orexigénico, va a producir entonces que haya un incremento de la conducta alimentaria, o sea, un incremento de la ingestión, si se libera neuropéptido Y, o un decremento de la ingestión si se para de liberar, ¿no? Entonces, actúa en ese sentido, ¿no? O sea, si se libera neuropéptido Y, se incrementa la ingestión, hay grasas circulantes en sangre y estas grasas justamente van a decrementar la leptina, ¿no? O a liberar la leptina,
y entonces al liberar la leptina se decrementa el neuropéptido Y y entonces se para la ingestión alimentaria, ¿no? Entonces así es como una forma en la que funciona el cuerpo, en el sentido de que se vuelve un círculo, pues se podría decir, en el que se libera y se decrementa una de las dos sustancias dependiendo de la conducta, ¿no? O sea, si se quiere consumir alimento o si si se produce la saciedad. Y por otro lado, bueno, también el páncreas también va a detectar la cantidad de glucosa que hay a nivel sanguíneo y se libera insulina y actúa de la misma manera, ¿no? O sea, si se libera insulina, se va a decrementar neuropéptido y para parar la conducta, ¿no? Esto es en una situación normal, pero en una situación justamente en la que una persona tiene obesidad, pues ¿qué sucede? Que ambas sustancias, tanto la leptina como la insulina, se ven afectadas, ¿no? Entonces la insulina se incrementa y la leptina por lo general está decrementada. O vamos a ver enseguida, va a ser como lo que sucede con la resistencia a la leptina, ¿no? Entonces produce todo este efecto, todas estas modificaciones de sustancias, bueno, va a producir la obesidad. Entonces, bueno, entendiendo que la leptina es justamente una proteína de la familia de las atosinas, ahora actualmente se considera una hormona que se libera por el gen LEP en los humanos y por el DB en el ratón y la rata, ¿no? En el cromosoma 7, que es en los humanos, y en el cromosoma 4 en el ratón. Perdón, aquí me faltó leer. En el ratón, ¿no? Entonces, esta leptina va a actuar en el tejido adiposo y va a producir saciedad. Ahora, en este sentido, cuando se libera leptina, comentábamos recién, se decrementa el neuropéptido Y el agouti-related protein, ¿no? Y al producir esto, al decrementarse esto, se produce la saciedad, perdón, pero cuando la leptina está decrementada, esto se incrementa y se produce el hambre. Pero por otro lado, para producir la saciedad también, entonces la leptina está actuando también en el núcleo 4 con la CART, que es la cocaine and amphetamine cocaine and amphetamine regulated transcript, y la propia melanocortina y la hormona estimulante de melanocitos, ¿no? Entonces, al actuar con estas distintas sustancias, se liberan, en este caso es igual, hay liberación de leptina y hay liberación de estas sustancias y van a producir la saciedad. Entonces, en este sentido, justamente al producir la saciedad se decrementa la disminución del consumo de alimento y en este caso se incrementa la ingesta de alimentos, ¿no? Todo esto podemos ver lo que es a corto plazo. La leptina actúa a corto plazo, antes de empezar a comer o después de que ya se inició la alimentación. Ahora, justamente uno de los factores de los problemas que causa esta leptina en estos niños o en el caso de con lo que yo estoy trabajando con estas ratitas, es la resistencia a la leptina, ¿no? Porque cuando la leptina, cuando la cría o el bebé el feto está en la matriz, pues hay ciertos factores que están ahí modificando, la desnutrición está modificando todos estos receptores y la liberación de esta misma hormona, ¿no? Entonces, lo que va a producir es justamente esta resistencia. Esta resistencia tiene que ver justamente ya sea con la alteración de los niveles sanguíneos de leptina, que van a producir obesidad y a la vez un apetito exagerado, y una incorrecta captación hipotalámica, ¿no? Entonces, ya la leptina
no va a llegar al cerebro para hacer decirle al cerebro, para de comer porque estás comiendo demasiado, ¿no? Entonces no se pega al núcleo 4 y el neuropeptidoide no deja de liberarse, ¿no? Entonces sigue liberando constantemente y va a producir la obesidad. Y la otra es por la alteración, por la alta concentración de la leptina que hay a nivel sanguíneo, y que los receptores de plexo coroide no la van ¿cómo se llama? No se va a pegar a estos, ¿no? Entonces esto al final va a producir obesidad. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo es justamente una serie de trabajos que, bueno, en este caso les voy a comentar un poquito lo que han encontrado otros investigadores y posteriormente lo que encontramos nosotros, y qué es lo cómo se ha visto el efecto tanto de la leptina como en el peso corporal de las ratitas desnutridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Desai, que es una investigadora que trabaja justamente con ratas Sprague-Dawley, tanto machos como hembras, ella le dio una restricción del 50% en la gestación. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Es justamente a los 10 días de darse a los 10 días de que ya están gestantes las ratitas, se les empieza a dar el 50% de lo que consume el grupo control, ¿no? Entonces, en este sentido, el grupo control, justamente si consume 100 gramos, pues a la ratita desnutrida se le va a dar 50. Y así hasta que termina su periodo de embarazo. Y posteriormente lo que hicieron ellos es, durante la etapa de la lactancia, invirtieron, ¿no? O sea, a un grupo, por ejemplo, en este caso son restringidas durante el periodo de embarazo y con alimento ad libitum en la lactancia. Estas son con alimento ad libitum en el embarazo y restringidas en la lactancia, y este grupo fue restringido en el embarazo y restringido en la lactancia. Y el grupo control. Entonces, observaron justamente que, por ejemplo, machos, que justamente el grupo que es restringido durante la lactancia, durante el embarazo y con alimento ad libitum en la lactancia, hay un incremento importante del peso corporal, ¿no? O sea, lo observamos en esta gráfica. A diferencia de lo que es los otros grupos, que más o menos se mantienen igual. Y en el caso de las hembras sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el grupo restringido en el embarazo y con lactancia ad libitum, pues tiene un peso corporal más elevado. Y entonces también determinaron distintos, estas hormonas, ¿no? La leptina, por ejemplo, fue uno de ellos, y la grelina, ¿no? Entonces, en este sentido, pues igual, el grupo justamente que tuvo prenatalmente la restricción y fue ad libitum en la lactancia, observaron que tanto machos como hembras tienen un efecto de incremento de la leptina. Y en el caso de la grelina, justamente los grupos con ad libitum en el embarazo y restringidos en la lactancia, y el grupo restringido, hay un incremento de la leptina. Pero el porcentaje de peso corporal está más afectado en el grupo igual que en el de la leptina, ¿no? En este caso, pues hay un incremento importante del peso corporal en este grupo, del porcentaje de grasa. Por otro lado, bueno, Lee también replicó este experimento, pero a largo plazo, ¿sí? O sea, en este caso duró 6 meses haciendo el experimento. Hizo también una restricción del 50% desde la gestación hasta la lactancia. Ellos no pararon en la lactancia, ¿no? O sea, le dieron restricción durante ese tiempo y, bueno, perdón, hicieron los mismos grupos, ¿no? O sea, durante la lactancia hubieron grupos restringidos, como es el caso del segundo y el cuarto, y con ad libitum en el caso del primero y el tercero. Y restringidos el tercero
y el cuarto en lo que es el embarazo. Entonces observan también que hay un incremento importante de peso corporal básicamente en los machos, en comparación sobre todo a las hembras. Y también, bueno, hay diferencias en el sentido de que los machos son significativamente mayores en todos los grupos. Pero esa es otra característica, que en los machos, después de los 30 días de edad en las ratitas, se produce un pico de leptina y ahí es donde empieza a verse la diferencia en lo que es el consumo de alimento y de peso corporal en estas ratitas, ¿no? Igual sucede en el humano, después de la infancia, bueno, no sé exactamente en qué edad, pero ya llegando a la adolescencia se produce un pico de leptina que ayuda justamente al hombre, al varón, a ser mucho más, a comer más y al mismo tiempo a ser más pesado, ¿no? Y en el caso de la leptímana, bueno, ellos encontraron que justamente el grupo restringido en el embarazo y con consumo ad libitum en la lactancia, hay un incremento de la leptina, ¿no? Igual que el grupo de DESAI. Y aquí encuentran, bueno, que en este grupo también hay un incremento en la grasa visceral. Por otro lado, Iguaza también hacen un grupo control, un grupo restringido, que es les dan también 50%, pero a partir del día 14 de gestación hasta el nacimiento, ¿no? Y les dan un alimento alto en grasa. Entonces determina qué es lo que sucede, ¿no? Entonces este es el peso corporal al nacer y perdón, en el destete, y observan que, bueno, no hay diferencias significativas en el grupo control y en el grupo restringido. Pero en el caso de la leptina, bueno, pues sí, estos son los machos y estas son las hembras. Observan hay un incremento de los niveles de leptina en el grupo control, y en el caso de las ratas restringidas, bueno, aquí es el efecto, se nota más con el grupo de machos, con el grupo de los machos hay un incremento significativo en relación con el grupo de las hembras. El grupo de Vickers también hizo un experimento semejante, pero en este caso les dan un 30% de restricción, ¿no? Durante la gestación. Es semejante, nada más cambia el porcentaje. Y les dan también una alimentación alta en grasa, pero esto es por un periodo de 125 días, ¿no? En este caso la lactancia fue normal, no hubo ninguna restricción, nada, o sea, fue una lactancia normal, y entonces observan que justamente con la dieta hipercalórica, bueno, hay un incremento importante en ambos grupos del peso corporal, ¿no? Tanto del grupo ad libitum como el grupo desnutrido. Entonces aquí, por ejemplo, observamos en el caso de la leptina que hay un incremento de la leptina en el grupo ad libitum, ¿no? Que es el control, pero con el alimento hipercalórico hay un incremento de la leptina, pero en el grupo desnutrido este incremento de la leptina es mucho más evidente, ¿no? Y hay diferencia significativa en relación al grupo control, a ambos grupos controles y al propio grupo control desnutrido. Thomson también utiliza en este caso ratas Wistar y también da una restricción del 30% durante la gestación y una alimentación alta en grasa en machos por 270 días, ¿no? Entonces, también este es el grupo restringido y este es el grupo ad libitum, y justamente observamos que hay un incremento de la leptina tanto en el ad libitum con alimento alto en grasa. En el grupo restringido control hay un incremento también de leptina, y en el grupo restringido con una dieta alta en grasa, ¿no? Hay un incremento mucho mayor. En el caso de la grelina se decrementa, que es una sustancia, una hormona
orexigénica, entonces produce que, hay problemas en este sentido también con la grelina en la desnutrición y se observa un decremento de esta hormona, ¿no?, en los grupos desnutridos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Justamente lo que quisimos ver era qué sucedía con a largo plazo con estas hembras y machos cuando se restringían del consumo del alimento, ¿no?, en la etapa del embarazo, y ver qué efecto tenía justamente en la edad adulta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue también tomar el protocolo, el modelo de SAI, que es un modelo del 50% de alimento en la etapa de gestación. A la madre se le daba el 50%, a este grupo que es restricción, y teníamos un grupo control, ¿no? Y lo que hacíamos era, en vez de darle un alimento alto en grasa, le dimos un alimento alto en carbohidratos, ¿no?, para ver el efecto, justamente si había, ya se sabe pues que, por ejemplo, los carbohidratos tienden a elevar mucho más el peso que las grasas. Bueno, entonces en este grupo, durante la preadolescencia, y también queríamos ver qué efecto se tenía si durante, tenían un acceso a ese alimento apetecible antes de la adultez, ¿no? Entonces, en la preadolescencia se tomó este grupo control, el grupo restricción, y se dividió también en machos y hembras, y a cada uno de los grupos se le dio alimento estándar o alimento apetecible, ¿no? Entonces, acá, bueno, es la gestación, la restricción del 50% del día de gestación 10 al 22, se aparearon 8 hembras, nada más. De estas 8 hembras, pasaron la lactancia, tomaron 10 crías por camadas, se estandarizaron todas estas camadas para evitar justamente que haya diferencia de pesos entre las crías, y entonces se estandarizaron a 6 crías, ¿no?, 3 machos y 3 hembras por camada. Después, en la preadolescencia, que fue del día 28 al 39, entonces tuvieron una exposición de alimento estándar, un grupo, tanto de machos como hembras, tanto restringidos como control, y un grupo con alimento apetecible. Después, en la edad adulta, en el día 62 al 69 y del día 70 al 97, también se les volvió a medir el alimento, ¿no? De este día, el 62 al 69 fue la línea base del alimento estándar, y del día postnatal 70 al 97 se le dio la exposición continua de ya sea al alimento estándar o al apetecible, dependiendo del grupo, ¿no?, siguiendo el mismo protocolo que habíamos hecho en la preadolescencia. Entonces, observamos que justamente en este periodo, cuando nacen, lo que hace la restricción, que es el grupo en color rojo, pues sí, las crías con una restricción materna de nutrientes, pues en ambos casos, tanto para machos como para hembras, este peso se decrementa, ¿no? Son crías mucho más pequeñas y hay una diferencia significativa en relación al grupo control. Y en el caso de el periodo del 28 al 39, que es ya cuando las ratitas empezaron a consumir alimento apetecible, ya tuvieron acceso a este periodo, pues se observa que justamente la ganancia de peso corporal en esta edad se ve incrementado en el grupo restricción en cada uno de los grupos, ¿no? Y es significativo con su grupo control, tanto para machos como para hembras. Pero no observamos, por ejemplo, que el consumo de las kilocalorías totales se viera afectado, ¿no? Entonces, en este caso, parecía que el alimento no les afecta. Lo que encontramos fue que las hembras tenían un poquito más elevado el alimento apetecible que el control, pero el alimento en los machos era viceversa. Entonces, por eso no se observa esta
esta tendencia de incremento, ¿no? Pero ya en la adultez, cuando tuvieron acceso nuevamente a este alimento apetecible, se observa que justamente en el consumo de este alimento, las ratas, el alimento apetecible era un alimento alto en carbohidratos, era una mezcla de leche condensada con azúcar glass y molíamos las croquetas de las croquetas normales de las ratas, las molíamos y hacíamos una masa, ¿no? Y esa masa se le ponía una cantidad específica a la rata diariamente. Entonces, Entonces aquí vuelven a tener acceso a ese alimento apetecible y entonces observamos justamente cómo las hembras tienden a consumir una mayor cantidad de alimento apetecible que los machos. Pero a la vez hay una tendencia del grupo restricción a tener de las hembras a ser un poquito mayor que el grupo control. Y el porcentaje de ganancias se observa que justamente las ratas, tanto los machos como las hembras, tienen un incremento del peso corporal en relación a su grupo control, ¿no? Aquí es la diferencia significativa y justamente en el grupo restricción. Entonces, posteriormente lo que decidimos fue hacer un grupo semejante a lo que habíamos hecho anteriormente, pero en este grupo lo que hicimos fue tomar no les dábamos los dos alimentos contiguos, sino lo que hacíamos era que tener un grupo que era para alimento estándar y un grupo para alimento rico en carbohidratos, tanto para las hembras control como para las hembras desnutridas, ¿no? También lo hicimos en este caso nada más con hembras, que vimos que eran las que tenían más efecto sobre el consumo de alimento y la idea es también replicar el de los machos, pero bueno, por esta pandemia y todas las circunstancias que hemos tenido, bueno, no lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces, observamos que las ratitas justamente en la preadolescencia, o sea, ya después del destete y después de que ya pasaron este periodo del 28 al 39, que también se les dio el mismo tipo de alimento y también fueron, les digo, control y desnutridas, se observa que justamente el grupo control con alimento estándar es significativamente mayor al desnutrido con alimento apetecible, ¿no? Entonces, este es mucho más pequeño que el control con alimento estándar. Ganan menos peso. Y como les dábamos, recién les comentaba, en este caso se les daba el alimento por separado, a un grupo con alimento estándar y el grupo con desnutrido con alimento estándar, observamos que también no hay diferencias significativas en este tipo de consumo. Y en el consumo de kilocalorías del alimento apetecible tampoco encontramos ninguna diferencia significativa, ¿no? Pero cuando en este caso sí se obtuvo medimos la leptina en suero. Entonces lo que hicimos fue a los 39 días de edad se sacrificaron 5 ratitas, se obtuvo la sangre y al obtenerse la sangre lo analizamos a través de una ELISA, un kit de ELISA para leptina y observamos que justamente el grupo control de alimento estándar es significativamente, menor a lo que es el desnutrido alimento estándar y desnutrido alimento apetecible, ¿no? Entonces, justamente, estos dos grupos que son los desnutridos tienen un incremento de la leptina en suero. Entonces, los resultados sugieren que la resistencia a la leptina es evidente en ratas que estuvieron expuestas a la desnutrición materno-fetal, que en nuestro caso, no analizamos los receptores, pero sí se observa que hay un incremento de la leptina en suero, lo que conlleva es a que esta resistencia sea por
la abundancia de leptina, ¿no? Y que los receptores, bueno, no lo están registrando. Los individuos producto de una desnutrición materno-fetal pueden desarrollar sobrepeso y obesidad en una etapa adulta, ¿no? O sea, ya en el primer grupo que realizamos, se observa que hay un incremento, sobre todo en la etapa adulta, pero no se observa este incremento en lo que es en la preadolescencia, ¿no? En el siguiente grupo. Las ratas con desnutrición que estuvieron expuestas a un alimento rico en carbohidratos tuvieron un mayor consumo en relación a los gramos y a las kilocalorías en comparación con las ratas del grupo desnutridos alimento estándar, ¿no? O sea, ya se sabe pues que el alimento apetecible, alto en carbohidratos y en azúcares básicamente, bueno, para las ratas es algo bastante agradable, ¿no? Entonces, por eso es mayor el consumo. Es importante una alimentación balanceada de macro y micronutrientes antes y durante la gestación para evitar que los individuos nazcan con predisposición a la obesidad y a otras patologías asociadas. Sí, o sea, yo les hablé básicamente de la leptina que está relacionada con la obesidad, pero sí una de las secuelas, o no secuelas, pues de las enfermedades que van de la mano con la obesidad es justamente la diabetes, ¿no? Y en este sentido, pues la insulina se ve también modificada y produce diabetes y causa problemas serios, ¿no? La restricción alimentaria durante el periodo fetal genera cambios metabólicos en las crías que a su vez traen como consecuencia el aumento de peso. Se encuentran diferencias sexuales y concluimos que las hormonas sexuales se encuentran íntimamente relacionadas, con la actividad metabólica, ¿sí? O sea, este periodo de gestación que es tan importante justamente para el desarrollo de la cría, pues va a afectar la actividad metabólica, ¿no? Y bueno, especialmente los estrógenos. Los estrógenos justamente es lo que estábamos viendo, que en el caso de las hembras hay un incremento, les voy a volver a poner aquí, hay un incremento del alimento apetecible, pero el peso corporal no se ve tan grande como en el caso de los machos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en el caso de las hembras, pues los estrógenos están actuando como un factor de protección para el peso corporal. Bueno, ya que estos sirven como un factor protector para que las hembras tiendan a ganar menos peso corporal que los machos. Y la otra es también esa parte de que les comentaba recién, que a los 30 días después de que se observa, del nacimiento, se observa un pico importante en los machos, que son los que van a producir que haya un efecto sobre el peso corporal en los machos y no tanto en las hembras, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante para nuestro país, sobre todo traspolándolo a lo que es los humanos, es justamente por lo mismo que comentaba hace ratito, ¿no? O sea, en relación a que hay una gran cantidad de desnutrición en nuestro país y al mismo tiempo hay una gran cantidad de obesidad, ¿no? Entonces podemos ver gente que está desnutrida, que por tener acceso a alimentos ricos en carbohidratos o grasas, como lo han estudiado otros investigadores, pues va a producir un efecto en el peso, ¿no? Entonces, a largo plazo, bueno, vamos a tener una población obesa o con problemas de sobrepeso, ¿no? Bueno, entonces, pues nada más quería darle las gracias, sobre todo a los colaboradores. Estos fueron alumnos míos que estuvieron trabajando en estos dos proyectos. Vamos a hacer la continuación de este proyecto, es justamente ver el efecto tanto en machos como en hembras, pero con un alimento alto en grasas y en la liberación de leptina, pero a largo plazo, y ver el efecto de cuando se le da continuamente sin parar este tipo de alimento alto en grasa, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, pues adelante. Muchas gracias por su atención. Ya
escribieron una pregunta en el chat. Dice una pregunta, un bebé, un individuo que al momento de su gestación la madre estaba amamantando a su hermano mayor, no es desnutrido, pero sí de bajo peso. ¿Es posible que presente obesidad en su vida adulta? Pues yo creo que no, porque justamente si el bebé no estuvo desnutrido durante la gestación y posteriormente, bueno, el bebé va a nacer, ahí en ese periodo, tanto la madre en gestación y el bebé que está lactando, pues sí, la madre está produciendo una gran cantidad de nutrientes, pero si ella no está en desnutrición y ella tuvo un alimento adecuado, pues realmente no va a pasar nada, ¿no? O sea, a lo mejor a quien le pudiera afectar más es al bebé que está lactando, en dado caso, ¿no? Pero si el bebé que está lactando no ha tenido ningún efecto o no tuvo ningún problema de bajo peso durante esa lactancia, no va a haber ningún problema en la edad adulta, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta en lo que escribe en otro mensaje. Por ejemplo, nos hablan del efecto de la desnutrición, las evidencias experimentales como promotor de la obesidad. Ujú. Pero también es cierto, que luego hay, a lo mejor no desnutrición, pero restricción calórica. ¿Sería un efecto similar o es diferente? No, es diferente. De hecho, se han hecho estudios, por ejemplo, en ratas, que las restringen de proteína, ¿no? Específicamente. Las proteínas son las que van a ser las que tengan un efecto más importante durante la gestación, no tanto las grasas. Si, por ejemplo, una madre que está gestante come una gran cantidad de carbohidratos y grasas, en ese sentido, bueno, pues el bebé va a nacer con sobrepeso, ¿no? Pero si tiene una gran cantidad de proteína, bueno, de consumo de proteína no afecta nada. Pero si es a la inversa, si hay una baja cantidad de consumo de carbohidratos y de grasas, pues va a ser un bebé de bajo peso, pero en el caso de las proteínas hay un efecto mucho más severo, ¿no? En el caso de los bebés que tienen ausencia de proteínas. Y justamente es uno de los factores por los cuales ahora las dietas estas veganas o las dietas vegetarianas en madres que están gestantes, pues sí es algo riesgosa, ¿no? Porque pueden tener bebés con bajo peso, peso al nacer, y aparte de un bajo peso al nacer van a tener, pueden tener problemas posteriores tanto de metabolismo, no necesariamente pueden ser bebés obesos, sino más bien pueden ser problemas de desarrollo, problemas hasta a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, en el caso de los vegetarianos y eso, durante esa etapa es muy conveniente, por ejemplo, el consumo de proteínas, ¿no? Es muy importante. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Ahora sí veo quién hace la pregunta. Leonardo Malaquías nos hace la pregunta siguiente. Si la madre gestante presenta obesidad y resistencia a leptina, ¿el producto tendrá predisposición a la obesidad? ¿Heredará la resistencia a leptina? A ver, si la madre gestante presenta obesidad y resistencia a la leptina, ya entendí. Pero la madre no tiene, ¿cómo se llama? Desnutrición, ¿no? Es más bien Presenta una obesidad. madre obesa con resistencia a la leptina. Sí, es que eso también es un factor importante. No necesariamente tiene que ser que hayan pasado por una restricción o hayan sido producto de una desnutrición, ¿no? Hay obesidad, hay personas obesas que tienen justamente la resistencia a la leptina. Bueno, ahí el producto no es seguro porque también tiene que ver el padre. El producto puede tener cierta predisposición a la obesidad, sí,
pero por la parte genética, ¿no? O sea, podría heredar la resistencia a la leptina también por la parte genética de la madre. Pero ahí tenemos el 50% de los genes de la madre y 50% de los genes del padre. Si el padre en dado caso tiene un peso normal, tiene una alimentación normal, digo, no va a influir tanto en la gestación, claro está. Pero si en este caso es una madre que no ha tenido ningún problema de restricción ni de desnutrición ni nada, pues entonces más bien va a ser la parte genética, ¿no? Entonces ahí es 50-50, puede ser que lo herede como puede que no, ¿no? Ahí sí no necesariamente. Bien, otra pregunta de César Ricardo Cortés. Es una dieta muy alta en proteína en el individuo que restringe los carbohidratos. ¿Puede también tener alto peso por las calorías? Una dieta alta en proteína. Una dieta muy alta en proteína en individuos que restringen los carbohidratos. ¿Puede también tener un peso alto por las calorías? No, no necesariamente. Si el individuo ahí, por ejemplo, restringe los carbohidratos en el sentido, por ejemplo, ahorita hay una dieta de alta en proteínas, ¿no? O sea, que la gente tiende a consumir mucha carne, muchos lácteos, cosas así, ¿no? Pero restringen las tortillas, el pan, todo eso. Entonces, no hay un incremento. Al menos que, por ejemplo, no, perdón, tampoco va a haber efecto ahí. Si, por ejemplo, se comiera la carne frita con una alta cantidad de grasas y eso, que esa es la dieta justamente la cetogénica, ¿no? O sea, que es una dieta elevada en grasas, elevada en proteínas, pero la persona tiende a bajar de peso, no sube de peso. En este sentido, bueno, lo que sucede es que en las grasas no se convierten, más bien los carbohidratos no están influyendo sobre el consumo de grasas y entonces estas grasas no van a producir el efecto contrario de sobrepeso. Pero bueno, una dieta alta en proteína, la proteína casi no tiene efecto sobre el peso, ¿no? Más bien es efecto, los carbohidratos y las grasas son los que más tienen efecto en el peso corporal. Uh-huh. Bien, gracias. Otra pregunta de Isaías. Dice, buenas tardes, ¿cuál es el tiempo adecuado en que una madre debería amamantar a su bebé? De no ser amamantado el tiempo suficiente, ¿podría presentar problemas de adulto? Y no sé si podría comentar algo acerca de los microRNAs en la lactancia. Ok, pues el tiempo adecuado para que la madre lacte, pues se considera aproximadamente un año. Después del año ya la leche materna empieza a perder muchos nutrientes y pasa a ser casi agua, ¿no? Los primeros 3 meses son los más importantes de la lactancia para el bebé y porque la madre le está aportando una buena cantidad de nutrientes esos primeros 3 meses. Los 6 meses, los 11 meses restantes, no, perdón, los 9 meses restantes, la madre aporta una buena cantidad de nutrientes, pero no tan fuerte como los primeros 3 meses. Entonces, lo ideal son como un año más, a lo mucho, y después de ese año, pues ya no tiene sentido, ¿no? Amamantar. La otra es, podría presentar problemas en el adulto. ¿En qué sentido? Porque ahí si la madre amamantó bueno, la lactancia es sumamente importante. Sí se sabe actualmente que la lactancia es un periodo en el cual hay una conexión emocional muy fuerte entre la madre y el bebé. Esa es una. La otra es que la madre también aporta una buena cantidad de nutrientes y de sustancias que le ayuda al sistema inmunológico del bebé a mantenerse en buena salud. Ya se sabe, por ejemplo, que también los bebés que han sido lactados
tienen una mejor salud durante toda su vida que los bebés que no han sido lactados, ¿no? Entonces, presentar problemas de adultos, no entiendo si es, si me imagino que te refieres a que no haya sido un periodo suficiente de lactancia. Entonces, en ese sentido, bueno, si por ejemplo actualmente hay mamás que no quieren lactar, ¿no? O sea, que prefieren darles a los bebés leche, leche de esta liofilizada, o no producen leche, ¿no? También puede suceder. Y digo, no hay problema porque ahora tenemos las leches estas que son semejantes a la leche materna y que no va a producir un efecto sobre el niño en la edad adulta. Pero de todas formas, lo ideal es que la lactancia ayude al bebé o a la persona adulta en ese sentido a tener una buena salud. No hay efecto en el peso corporal cuando la lactancia es la adecuada. Y cuando los niños no son lactados, pues tampoco, porque tienen lactancia con leche, ¿cómo le llaman esta? La leche, sustituto de leche, ¿no? O la leche. Ahora, en relación a los microRNAs, la verdad no te podría hablar de eso porque no desconozco un poco del tema. Bien. Bueno, no hay otra pregunta en el chat. No sé si alguien todavía quiera intervenir, levantar la mano y hacer alguna otra pregunta. Es interesante esta pregunta de los microRNAs porque tiene mucho que ver con la cuestión epigenética, ¿no? Y que de pronto pareciera que tiene ciertos efectos contradictorios al comportamiento clásico que tú nos describes, porque hay trabajos, por ejemplo, también en gente que pasó por una guerra y que por cuestión epigenética, de hecho, no acumulan grasa y no aumentan de peso, Claro. ¿no? Entonces, y al parecer también es una epigenética, una regulación epigenética que se hereda, ¿no? Entonces sí es bastante interesante. Supongo que hay muchas interacciones diferentes y bueno, pues una muy clara es esta de qué tipo de alimentos consumes, ¿no? O sea, Claro. no es lo mismo consumir carbohidratos con mucha proteína o carbohidratos con mucha grasa o solo proteínas. Entonces, la regulación pues es a muchos niveles. Claro. De hecho, ahora lo que comentas, una de las diapositivas que puse justamente es que la desnutrición se puede llevar por dos caminos, ¿no? O sea, puede producir una persona obesa o puede producir una persona desnutrida. Y en relación a lo que tú comentas, es justamente tiene que ver la genética, ¿no? O sea, si la persona tiene unos genes fuertes, pues va a ser que a lo mejor la misma madre desnutrida tenga una cría desnutrida que se va a mantener todo el resto de su vida desnutrido, ¿no? Que también tiene mucho que ver que aunque tengan la genética actualmente, pues nuestros tipos de alimentos y que no son los mismos que antes, por ejemplo, porque ahora también es un factor importante de obesidad, es la alimentación chatarra, ¿no? Anteriormente, digo, no sé, digo, no quiero hacer propaganda, pero es el queso, el pollo frito, las hamburguesas, las papas fritas, todo eso, pues no existía, ¿no? Y la gente se alimentaba, a pesar de que eran alimentos altos en grasa, porque a lo mejor el mole, las enchiladas, los chilaquiles, todo eso, eran cosas fritas, llenas de grasa, etcétera. No había tanta obesidad como lo que se da ahora por la alimentación chatarra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este tipo de alimentación, de alimentos, muchas veces están fritos con la misma grasa que ya frieron un montonal de cosas, o a lo mejor la alimentación, la persona que lo consume, pues también es una persona que no se sienta a comer el alimento, sino que lo va comiendo en el coche, corriendo para ir a trabajar, o se lo da a los niños porque ya se van a la clase de pintura, a la clase de lo que sea, ¿no? Entonces, eso hace también que los hábitos alimentarios actuales
pues estén totalmente modificados, ¿no? Y que sea un factor también de obesidad. Entonces, por mucho que la desnutrición esté afectando, pues estos factores de alimentación actual, pues también puede influir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que al sur de México, a pesar de que hay tanta desnutrición, vemos gente obesa, porque muchas veces lo que hacen es, les sale mucho más económico ir a comprar un gansito y una Coca-Cola que irse a comprar 1 kilo de tortillas con un kilo de frijoles y carne, ¿no? O sea, eso les sale imposible de consumir. Entonces, el acceso a alimentos chatarra es mucho más económico también que un alimento rico en nutrientes. Sí, efectivamente. Omar Rentería, creo que ya le di la opción de activar su micrófono para que haga su pregunta. Sí, así es. Muchas gracias y buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Aquí con los datos que usted nos está dando, pues me surgió como una hipótesis que me gustaría comentar para que usted pues me corroborara u orientara pues en la visión correcta que pues nos indica la evidencia que usted nos está mandando. Técnicamente, los ratones muestran una resistencia a la leptina y un incremento en su peso y tendencia a la obesidad cuando después de que la madre estuvo sometida a una restricción calórica, la descendencia vuelve a las condiciones de abundancia de alimento. Exacto. La hipótesis es que si esta descendencia estuviera aún sometida a condiciones de restricción de alimentos igual a como estuvieron las madres, este incremento de peso tendiendo a la obesidad y la resistencia a la leptina no aparecería en la descendencia porque justamente es esta segregación y esta concentración de la insulina pues es apta de acuerdo a estas adaptaciones epigenéticas que ha sufrido la descendencia por los hábitos de la madre, ¿no? Así O es. sea, si la restricción calórica continuara, los ratones la descendencia de las ratas no presentaría problema alguno metabólico, Así, ¿cierto? así es, justamente. O sea, si la rata no hubiera, digo, en el periodo de desnutrición, posteriormente en la lactancia tiene un periodo normal de acceso al alimento normal, no tiene problema, nada, y la rata va a tener, la cría va a tener acceso a la lactancia normal, ¿no? Entonces, en este caso, pues no va a haber desnutrición, no va a haber problemas posteriores en la edad adulta. De hecho, uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los experimentos que vamos a hacer ahora con otra alumna es justamente ver el efecto que tiene, es semejante a este estudio, pero vamos a también hacer el periodo de cruce de la lactancia, ¿no? Entonces a las madres desnutridas, a las crías desnutridas las vas a poner con madres con alimentación normal y las normales las vamos a poner con madres de la lactancia desnutrida. Las vamos a cambiar, ¿no? Y vamos a ver el efecto que tiene este periodo de lactancia también en lo que es la liberación de leptina, porque se conoce que durante la lactancia la madre está aportando la leptina a la cría, ¿no? O sea, cuando mama, va liberando una cierta cantidad de leptina en la leche y entonces eso también es lo que le produce saciedad a la cría, ya sea al bebé o a la madre, igual al bebé o a la cría de la rata. Entonces le produce saciedad y deja de comer. Pero vamos a ver qué efecto tiene, por ejemplo, al tener una lactancia restringida, ¿no? También ahí posiblemente pensamos nosotros que va a haber un efecto importante en el sentido de que si se mantiene el embarazo restringido, la lactancia restringida, pues el periodo de adultez va a ser un periodo en el cual va a tener una obesidad mayor a los otros grupos. Y la idea es también ver el efecto en el consumo de un alimento rico en carbohidratos.
Entonces, no sé si, digo, te contesté la pregunta porque a lo mejor me fue con una idea que no era lo que querías escuchar. Sí, más o menos nombró cosas muy, muy interesantes en los experimentos que tiene planeados para tiempos posteriores. Y en- con lo que me respondió a la pregunta inicial, entendí que usted dijo que a las madres que no tenían un déficit nutrimental, pues no tuvieron ningún problema, ¿no? Pero, o sea, mi hipótesis era que las madres que tuvieron un déficit nutrimental, una restricción calórica, y si los ratones, la descendencia, perdón, proseguía con este déficit, pues no se veían problemas de obesidad, ¿no? O resistencia a la leptina, justamente porque esta segregación de leptina está adaptada a estas condiciones de restricción. Por ejemplo, cuando se observó que la descendencia sufría obesidad y resistencia a la leptina, fue porque después de que su madre fue sometida a condiciones de restricción, esta descendencia fue alimentada de una forma normal, ¿no? Con abundancia de alimentos, lo cual promueve un sobrealmacenaje, ¿no? de nutrientes, en este caso de grasa en forma de adipocitos. Ujú. De hecho, en la lactancia justamente es un periodo de recuperación de ese peso. A pesar que, por ejemplo, si las madres, o sea, en el caso de estas madres que estuvieron en un periodo de guerra o una cosa así, termina la guerra y ellas justamente en ese periodo de término de guerra dan a luz y tuvieron ahora acceso ya a un alimento más balanceado, etcétera. Bueno, estas crías no tienen un efecto también sobre el peso, ¿no? A pesar de que en la lactancia la madre ya tiene una recuperación del peso. Pero, ¿por qué? Porque justamente, bueno, ya se dio un poco la resistencia a la leptina. O sea, vimos, por ejemplo, en el grupo de las ratitas que nosotros hicimos, que en la preadolescencia, justamente a pesar de que no hay un efecto sobre el peso, las ratitas estas sí tienen un incremento de leptina en ambos grupos, tanto los machos como las hembras, ¿no? No, perdón, las hembras nada más. Tanto las restringidas tienen un efecto sobre la liberación de leptina. Pero en el caso de los machos, bueno, es un estudio que también queremos hacer. Todavía no estoy muy segura que vaya a suceder, porque uno de los problemas que se da más en la conducta alimentaria es en las mujeres, ¿no? Tanto la obesidad, bueno, vimos que hay más obesidad en mujeres que en hombres, un poquito más, pero en ese sentido también, por ejemplo, hay más anorexia, más problemas de conducta alimentaria en las mujeres que en los hombres. También el problema son los estrógenos, que mientras la mujer tenga estrógenos no hay ningún problema, pero posteriormente cuando tiene deficiencia de estrógenos hay un incremento también del peso corporal. Entonces la edad también influye mucho sobre este peso corporal. Entonces, la lactancia es un periodo de recuperación importante de todos los nutrientes, del peso, de todo, pero llega a ser al mismo nivel que el grupo control, ¿no? O sea, no se incrementa a mayor peso. Entonces, durante la lactancia no hay problema. Ahí recupera el peso, pero si el grupo control era mayor y el restringido era menor, pues cuando se deja de lactar, pues ya están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque es un periodo de recuperación de los nutrientes, de todo. Pero también en este periodo de lactancia es importante que, a pesar de que se haya recuperado el peso corporal, muchas veces estas sustancias pueden haber problemas de desarrollo cerebral, por ejemplo, ¿no? O sea, con niños que han sido desnutridos, se produce un efecto sobre el desarrollo del cerebro, que afecta al final de cuentas el peso, ¿no? Entonces, a lo mejor de la manera con un sobrepeso o con una obesidad. Otra cosa que me viene a la mente es si además en sus experimentos incluyeron ejercicio en las ratas. Claro, tomando en cuenta... ok.
porque No. pues podría ser un factor sumamente importante para el hecho de que las ratas puedan obtener o no un sobrepeso y enfermedades metabólicas, debido a que, a pesar del tipo de dieta, si es alta en carbohidratos, en grasas o en proteínas, pues el ejercicio como tal está promoviendo la hiperplasia de adipocitos, y por lo tanto, pues muchos de estos efectos negativos que se vieron podrían mitigarse, ¿no? Claro, eso es muy interesante, pues, pero no lo hicimos. Digo, alguna vez tuve una idea semejante por lo mismo de que hay un investigador ahí donde estoy yo que trabaja con modelos de anorexia en ratas. Entonces sí me gustaría, por ejemplo, meter una rata desnutrida a una caja de estas de ruedas de, de actividad, ¿no? En donde la rata adquiere cierta anorexia. Es un modelo semejante, pues, a la anorexia en el humano. Y sí, se me hacía muy interesante porque a lo mejor algo pasa ahí, ¿no? O sea, yo supongo que en ese sentido, bueno, pues la rata no va a tener obesidad, porque, bueno, otro de los factores que yo no les comenté que se afecta es justamente la liberación de dopamina y de opioides. Entonces, esta dopamina y estos opioides están influyendo sobre la motivación. Entonces, en el caso de las ratas que están haciendo ejercicio, pues ahí a lo mejor el hacer ejercicio, pues la dopamina y los opioides también se ve decrementada en las ratas desnutridas, suponiendo, ¿no? O sea, estas ratas desnutridas se ve afectado la dopamina, los opioides, y a la hora de hacer ejercicio, pues ya no es tan, tan motivacional hacerlo, y a lo mejor dejan o no hacen tanto como una rata control, ¿no? Eso es lo que yo supongo, pero no, nunca lo he hecho. Por lo mismo de que en la desnutrición se produce este efecto de deterioro de la dopamina y de los opioides. Bien. Agradecemos mucho a Omar su interés, como el de todos los asistentes. Agradecemos los comentarios, hay varias felicitaciones, agradecimientos y pues particularmente la disposición de la doctora Eliana de participar con nosotros en esta Semana del Cerebro virtual.